Estamos adorando a Dios desde un contenido excelente. Gloria a Jesús, aleluya. Es la sangre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, preciosa sangre, dice el canto. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Esa sangre nos ha limpiado a cada uno de nosotros. Entonces la bienvenida a cada uno de los hermanos que está hoy. Sé que tenemos hermanos ausentes. Nuestro hermano Nilson está predicando también allá en Puerta Estrecha, donde estuvimos el día de ayer. Agradecemos a cada uno de los hermanos que nos acompañó. Fue de mucha bendición, mucho gozo poder compartir en la iglesia con nuestro hermano pastor Feliciano Chávez. Estuvimos ahí gozándonos, estuvimos adorando y exaltando a Dios bajo el tema Mi casa y yo, amén. Y hoy vamos a hablar, tenemos el día de hoy la conmemoración del pan y el vino, amén, donde nosotros hacemos memoria de lo que Cristo hizo en el Calvario. Y ya los hermanos lo cantaban en su doxología, ¿verdad? En sus cantos, dándole la gloria a Dios, diciéndole: sangre que me da la paz, inmolado en el Calvario, dice, donde usted y yo merecíamos morir, Cristo tomó nuestro lugar. Así que yo le invito a que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, estaremos hablando acerca de la cena del Señor. Y nuestro hermano que daba inicio leía ahí en Lucas capítulo 22, donde Jesús instituye la cena, una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo da, y Él dice: haced esto siempre en memoria de mí. Por lo tanto, nosotros hacemos esto en memoria de Él, tomando en cuenta el sacrificio, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y recordando también que un día Él vendrá por su iglesia. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. Creo que tenemos el viento del ventilador hoy ahí, ¿verdad? No sé si lo pueden girar para allá, porque creo que está pegando aquí. Pero gracias, hermano, vamos a ir ahí, primera de Corintios capítulo 11, versículo 24. Damos un saludo también a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan en las redes sociales. Que Dios bendiga a cada uno de ellos y a cada uno de los hermanos. Si tenemos amigos hoy, la bienvenida a Joel también. Y también nuestro hermano Mario está ahí también con su esposa. ¿Y quién más? José también, ¿verdad? Está ahí. Bienvenido a la casa de Dios. ¿Tenemos más? Pues ya somos todos. Bueno, hay algunos hermanos que están acompañando a nuestro hermano Nilson allá. Por eso nosotros nos vamos a gozar el día de allá, que se gocen ellos allá. Y nosotros nos gozamos aquí. 1 Corintios 11, 24 dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo leemos una vez más, dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Puede tomar su asiento. Hoy el tema que yo traigo es en memoria de mí. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, lo hacemos ¿en qué? En memoria de Él, de Cristo Jesús, recordando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La cena del Señor es uno de los momentos más solemnes en la vida del cristiano. ¿Usted sabía eso? Que nosotros debemos guardar esa solemnidad, pero también debemos de esperarlo con esa expectativa de gozo. De gozo porque Él lo hizo todo a nuestro favor. Y una de las frases más impactantes y hasta cierto punto aterradoras que encontramos en el Nuevo Testamento aparece en el contexto de 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo advierte de tomar indignamente de ella, o sea, de la cena del Señor. Si lo haces indignamente, que ya lo estaremos viendo, dice que eres culpable del cuerpo de Cristo. Eres culpable del cuerpo de Cristo y serás juzgado por Dios, e incluso puedes enfermar
¿O qué, hermanos? O morir. Porque esto, hermanos, es cosa seria. Tomar indignamente la cena del Señor, si lo hacemos indignamente, podemos ser culpados del cuerpo de Cristo, incluso enfermarnos o hasta el punto de morir, porque Pablo dice que algunos duermen. Entonces, esta severa advertencia nos lleva a la pregunta: ¿qué significa entonces tomar indignamente la cena del Señor? ¿Cómo puedo yo entonces tomar a la cena del Señor de una manera digna, de tal manera que yo no enferme o que yo muera? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, eso es lo que trataremos de explicar en esta tarde. Y nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones explicar este texto. Quizás algunos han dicho, bueno, si esta semana no has vivido en santidad, entonces no participes de la cena del Señor, ¿correcto? Eso es lo que nosotros, esa es nuestra mentalidad que tenemos. No tomes la cena del Señor si no has vivido de una manera santa. Y la persona que participa debe estar caminando con Dios y andando dignamente de su devoción. Entonces a veces pensamos que depende de nosotros, aunque esta aseveración que les estoy diciendo suena lógica a primera vista, pero una reflexión profunda nos deja o nos indica, mejor dicho, que no refleja lo que la Biblia en sí enseña, porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Depende de Dios. Para responder a esta pregunta debemos ver quizás el contexto del Antiguo Testamento, cómo se ofrecían los sacrificios, o sea, todo el trasfondo del Antiguo Testamento. Y yo quiero que vaya usted conmigo a Éxodo, capítulo 12. Y vamos a ver un versículo ahí en Éxodo, capítulo 12. Búsquelo conmigo para que veamos cómo debemos de tomar la cena del Señor. Y ya los hermanos cantaban algunos cantos en referencia al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted se dará cuenta que en la primera Pascua Dios ejecutó a todo primogénito de aquellas casas que no tenían el marco manchado por la sangre de un cordero. ¿Usted recuerda eso? Tenía que tener la sangre en el marco de su puerta, y entonces el ángel de la muerte pasaba sobre esa casa y no le hacía daño a ese primogénito. Según yo quiero que vaya conmigo allí al 12, Éxodo capítulo 12, versículo 29, versículo 5 le voy a leer, para que veamos como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pablo dice que la Pascua a nuestro favor ya fue sacrificada y que nuestra Pascua es Cristo Jesús. Y aquí lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 5, que ese cordero tenía que ser sin defecto. Léalo conmigo. 12:5 dice: el animal será sin defecto. Macho de un año lo tomará de las ovejas o de las cabras. Nuestro Señor Jesucristo fue ese cordero sin defecto a nuestro favor. Él fue quien vino a morir por cada uno de nosotros. Ahora leamos el 29, donde vamos a leer acerca de los primogénitos. 12:29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Pero ¿qué pasó en aquellas casas donde estaba la sangre del cordero? No pasó la muerte por los primogénitos. Dios lo guardó. Entonces el cordero era el sustituto que moría para salvar al primogénito. Y años más tarde, cuando Salomón erige el templo, en el templo se ofrecían sacrificios todos los días. Y dice que se sacrificaba, si usted lo puede leer también en Éxodo capítulo 29, versículo 39,
puede ir ahí conmigo. Éxodo 29, 39 dice, ¿lo tiene usted ahí? Dice, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces ellos ofrecían sacrificio. La pregunta es, hermano, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanto sacrificio? Porque el hombre es pecador y merece morir. El hombre es pecador y merece morir, y porque en su condición pecaminosa no nos podemos acercar delante de un Dios santo. No nos podemos acercar delante de ese Dios santo. Nadie merece acercarse a Dios por sus propios méritos. Nadie. Y es por eso que yo empezaba de que muchas veces, a veces tenemos en mente, no, esta semana tengo que portarme bien para poder ser partícipe de la cena del Señor, lo cual no está en sus méritos, está en los méritos de Cristo. Y ya lo veremos cómo obtenemos esto, cómo nosotros podemos ser dignos para participar. No está en los méritos de cada uno de nosotros. Los corderos ofrecidos diariamente morían como sustitutos de la nación de Israel. Y eso es lo que ayudaba a preservar la presencia de Dios con la nación. Todo este sistema enfatizaba algo. ¿Qué es lo que enfatizaba este sistema? Que nadie merece acercarse a Dios, que todos somos pecadores y que alguien tiene que morir. Todos somos pecadores y merecemos morir. Ahora bien, en el capítulo 12 del libro de Éxodo nosotros leemos la Pascua, y esta Pascua está muy relacionada con la cena del Señor. Usted podrá decir, pero ¿qué tiene que ver la Pascua? ¿Qué tiene que ver todo esto con la cena del Señor y con comer y beber indignamente? ¿Qué tiene que ver? Cuando Pablo dice que no hay que participar indignamente, no está diciendo que solo la gente que se crea digna puede hacerlo, porque hay algunos que se creen dignos, ¿no?, por sus propios méritos. Pero no ese es el punto de Pablo. Así que yo quiero que reflexionemos por un momento en este versículo. Cuando escuchamos la palabra de Pablo sobre participar indignamente de la cena del Señor, instintivamente evaluamos nuestro comportamiento en los días anteriores y llevamos quizás nuestra mente cómo nos hemos portado durante la semana. Señor, ¿será que soy digno? Hermano, usted por más bien que se porte toda la semana no va a ser digno. Yo sé que entonces, hermano, entonces nos vamos a quedar todos sentados. Bueno, para ahí voy, hermano. Así que téngame paciencia. Cuando evaluamos nuestro comportamiento, llevamos ese pequeño recuento en nuestra mente, ¿no? Cómo nos hemos comportado. Si fui fiel a Dios, si leí la Biblia suficiente, si oré, si me congregué. Todas estas cosas están en nuestra mente. Si no cometí algún pecado escandaloso, si no hice nada malo, entonces si no hice nada de eso, entonces estoy digno para participar. Yo sé que esto se presta, hermano, y yo a veces me atrevo a decir estas cosas, pero hay que decirlas, ¿no? Porque yo sé que esto se presta quizás para verlo de una perspectiva diferente, donde la gente puede decir, entonces no importa hasta cómo yo me ponte. Bueno, para ahí vamos. Pero veámoslo desde otra perspectiva también, cuán bueno tengo que ser yo para participar de la cena. ¿Por cuánto tiempo tengo que portarme bien? Y es algo, hermano, subjetivo esto. Si tomo o no tomo depende de cómo me siento, y cómo me siento depende de la vara de medir que yo mismo me pongo. Entonces, debo ser, a veces nos preguntamos nosotros si debemos ser perfectos o enteramente perfectos o casi perfectos. Bueno, la idea es que solamente hay uno que nos hace perfectos. Solamente hay uno que nos hace perfectos. Y Juan vio a ese cordero. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él quien nos quita el pecado. Solamente Él. Pensar que es por mis méritos contradice a las enseñanzas
bíblica, porque solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos ser dignos. Por lo tanto, Dios proveyó un sustituto por nuestros pecados, y cuando nosotros ponemos la fe en nuestros pecados, a pesar de nuestra indignidad, Él nos hace dignos para que nosotros podamos ser partícipes de la cena del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Aquí está la clave. Nadie puede acercarse a Dios por mérito propio. Nadie es digno, nadie es perfecto. Todos tenemos que reconocer nuestros pecados, todos tenemos que reconocer nuestra indignidad. El cristiano más maduro, el que tuvo una semana quizás espléndida, incluso en sus, como decimos, ¿verdad?, en esas épocas más doradas como cristiano, donde usted se sentía que andaba como ángel, ni aún así usted con sus méritos y aún haciéndolo todo bien, con sus propios méritos, no logra ser digno de la cena del Señor. Entonces estamos acabados ya. Pero esto es lo único que nos enseña la Pascua y los sacrificios. Esto no es lo único que nos enseña. También nos enseña que Dios proveyó un sustituto para que nos podamos acercar delante de Él. Entonces, ¿qué significa tomar indignamente la cena? No significa haber sido bastante bueno los días anteriores. La celebración del Señor, entonces, creo que hay dos maneras, y vamos a ver esto rápido. Hay dos maneras en las que pudiéramos tomar indignamente la cena del Señor. Hay dos maneras. Y la primera es participar de la cena del Señor con indiferencia hacia el pecado. Yo sé que les he dicho de que nadie es digno, pero el hecho de que no somos dignos, debemos de reconocer que ahora estamos en Cristo, y como ahora estamos en Cristo, tenemos que valorar el sacrificio que Cristo hizo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ser indiferentes a nuestro propio pecado. Debemos de venir delante de Él, y quiero que vayamos ahí a Corintios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo hacían ellos las fiestas ágape? Versículo, ¿dónde estamos? 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Capítulo 11, versículo 17. Pero, dice el apóstol Pablo, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Hermano, nosotros a veces cuando venimos a la casa de Dios, también venimos de una manera que irreverente, hermano, y tomando en cuenta que tenemos, considerando que tenemos por delante la cena del Señor, nosotros deberíamos venir con esa reverencia delante de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, pero en esto no os alabo. Porque ellos están haciendo sus fiestas ágape, ¿y qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? Excluían a algunos hermanos, participaban solamente con algún grupo de hermanos. No solamente eso, sino que se embriagaban antes de la cena. Y entonces Pablo les dice: en esto no os alabo, esto no puede estar pasando. Ustedes como hijos de Dios no pueden estar haciendo esto. Ahora, si nosotros estamos fallando a Dios, también debemos de recordar que le hemos fallado a un Dios santo y que también debemos pedirle perdón. Participar de la cena del Señor con indiferencia de nuestro pecado, esto también, hermano, nos puede acarrear mucho. Como decíamos al principio, nos puede acarrear enfermedad o aún la muerte. Esto ocurre cuando una persona ha pecado y no le importa, ¿verdad? No manifiesta nada, digamos, no hay nada en él, hay mucha negligencia, hay pasividad hacia su pecado. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? No ha confesado su pecado y aún así extiende la mano para tomar la cena del Señor. Bendito Jesús. Pero yo quiero decirles que hay alguien que nos puede hacer digno. Aleluya. Pablo nos dice que esta persona come y bebe juicio para sí, y esta persona será
disciplinada y castigada. Esa es una manera, hermano, de tomar la cena del Señor indignamente, de no considerar mi pecado. Es decir, voy delante de Dios y le pido perdón sabiendo que Él es el único que me puede limpiar de todo pecado. Aleluya. En segundo lugar, participar de la cena del Señor creyendo que soy lo suficiente bueno para tomarla. Ese es otro problema. ¿Sí vemos? El primero es que no importa si peco, yo tomo la cena del Señor. Eso es tomarla indignamente y no valorar el cuerpo de Cristo. Pero la otra es creerse que uno hace los méritos. Bueno, me voy a portar bien toda la semana. Y no, no voy a pelear con nadie, no voy a discutir con nadie, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Entonces, creer que uno es suficiente por sus propios méritos para tomarla, también eso es indigno. ¿Escuchan? Porque solamente por medio de Cristo somos dignos. Cristo murió porque nadie era digno. Aleluya, gloria a Jesús. Y esto es muy sutil, pero me parece que Pablo tenía en mente esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva errónea que tenían los corintios, de que ellos pensaban de que ellos podían lograr ser perfectos. Igual nosotros a veces tenemos esa mentalidad también. Pero Pablo nos recuerda en Gálatas capítulo 6, vaya conmigo ahí, Gálatas capítulo 6, versículo 14, donde Pablo dice, pero lejos esté de mí. Búsquelo ahí conmigo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde tenemos que gloriarnos nosotros? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermano, nosotros debemos entender esto. Nadie se puede gloriar por sus propios méritos. Nadie. Usted puede decir que se portó bien, pero si usted piensa que es por su buen comportamiento, entonces la está tomando de una manera indigna. Usted debe reconocer que el único que nos hace digno es Cristo. Dice que allí debo gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Entendió eso? El apóstol Pablo, en otras palabras, está diciendo, bueno, el mundo ya murió para mí y yo ya morí para el mundo. Amén. ¿Ya hizo eso usted? Ya morimos para el mundo y el mundo ya murió para... Sí, yo sé, no, que para muchos el mundo todavía sigue vivo. Las cosas del mundo nos arrastran, nos atraen. Pero Pablo está diciendo aquí, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tomamos indignamente cuando menospreciamos la gravedad de nuestro pecado y también tomamos indignamente la cena del Señor cuando no reconocemos la magnitud, la grandeza de la cruz donde Cristo Jesús murió. Amén. Cristo murió porque nadie era digno, ¿no? Todos necesitamos ese cuerpo, ese sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Usted quiere verlo? Ya lo mencionaba nuestra hermana. Pero usted quiere verlo en Isaías capítulo 53. Que por cierto lo cantaban en esos cantos. Isaías 53. Vean lo que dice. Vaya conmigo a Isaías 53, versículo 3. Desechado, búsquelo conmigo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no
le estimamos. Hermanos, cuando nosotros tomamos la cena del Señor sin valorar el sacrificio de Cristo, es lo que dice Isaías, no lo estimamos. Nosotros no damos reverencia a ese sacrificio tan grande por cada uno de nosotros, donde usted y yo merecíamos la muerte. Él vino a entregar su vida. Él vino. Dice, no le estimamos, como que escondimos de él el rostro. No es cierto, ¿no? Que nosotros a veces hacemos eso, que no valoramos el sacrificio de Cristo Jesús. Esto, hermano, lo que hoy haremos es un recordatorio de la muerte de Cristo Jesús. Murió por usted. Gloria a Dios, aleluya. Murió por mí. Aleluya. ¿Usted cree que se lo merecía? No lo merecíamos. Pero lo hizo por amor. Él lo hizo por misericordia. Él lo hizo por su gracia. Gloria a Dios. Él nos salvó con todos sus atributos. Él nos salvó. Él fue, aleluya, la causa por nuestro pecado. Señor, gracias Jesús. Siga leyendo conmigo el versículo 3. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y yo sé que tenemos un Dios sanador, hermanos, pero aquí enfermedades está hablando de nuestra pudrición espiritual. Él sanó nuestra vida espiritualmente. Nosotros éramos una llaga podrida. Él nos sanó, Él te sanó. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, ¿qué dice el 5? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones fue Él herido. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora, por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos capítulo 5, dice, ahora pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él obtuvimos esa paz. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tu pecado, hermano. Incluso el pecado que cometimos ayer. Jesús ya lo cargó en la cruz del Calvario. Incluso el pecado que cometiste hoy, Jesús lo cargó en el Calvario. Incluso el pecado que cometeremos mañana, Jesús ya lo cargó en la cruz del Calvario. Pero eso no significa que nosotros vamos a vivir de una manera deliberadamente. Usted debería vivir de una manera consecuente a ser hijo de Dios. Usted debe de hacer eso. Tomamos indignamente cuando menospreciamos esa grandeza de la cruz, del sacrificio de Cristo Jesús. Versículo, estamos ahí en Isaías todavía. Versículo 8. Versículo 7, donde ya lo leímos. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, dice, hace una pregunta, ¿quién la contará? ¿Por qué? Bueno, Él no tuvo descendencia. La única descendencia somos nosotros. Amén. Es más, Jesús tenía gozo al morir en la cruz. Y usted lo puede leer en Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Y cuál era el gozo? ¿Usted qué cree que era el gozo de Jesús? El gozo de Jesús era usted y yo. Él sabía que por su muerte muchos serían salvos. Muchos alcanzarían la salvación. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Y todo esto es profecía, hermano, que se cumplió.
se dispuso con los impíos su sepultura, murió al lado de pecadores. Y también dice, más con los ricos fue en su muerte. ¿Usted recuerda esto? Aquel hombre rico, José de Arimatea, que le ofrece enterrar a Jesús en su tumba. Todo esto, hermano, se cumple. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ese Jesús fue quien vino a morir por cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, hermano, ¿qué significa? Eso es tomar indignamente, no reconocer nuestro pecado, y también a veces creerse que uno por sus méritos propios lo puede hacer. Entonces, la otra pregunta sería, ¿qué significa entonces tomar la cena del Señor dignamente? ¿Cómo la puedo tomar dignamente? ¿Cuál es la actitud correcta que yo tengo que tener? Amén. Hermano, es venir delante de Él de una manera humillada, reconociendo que yo soy pecador, que yo soy indigno, y que por la justicia de Él puesta a mi favor es la única manera que yo puedo ser digno delante de Él. Nadie es digno. Y yo le doy algunos ejemplos rápidos. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 6. Usted recuerda cuando Moisés estaba frente a la zarza, dice que Moisés tuvo que cubrir su rostro porque tuvo miedo mirar a Dios. Eso era reverencia. Eso era un temor reverente de parte de Moisés. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías dice, ay de mí que soy pecador, porque estaba delante de un Dios santo. Aleluya. Mateo capítulo 8, versículo 8, el centurión también dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. ¿Dice eso usted? Reconocemos que no somos dignos, pero hay alguien que ha sufrido por nosotros. El hijo pródigo también dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cada uno de ellos, hermanos, lo más impresionante que cada uno de ellos representa a cada uno de nosotros. El hijo pródigo representa a cada uno de nosotros. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y Dios nos dice, es cierto, no eres digno, pero hay alguien que te puede hacer digno. Señor, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Yo debo reconocer mi pecado, mi indignidad. Soy pecador, nunca seré lo suficientemente bueno como para participar de la cena del Señor. No puedo lograrlo por mis propios méritos. Todos los días peco, todos los días fallo. Puedo hacer quizás buenas cosas, puedo serle fiel a Dios. A veces tengo días buenos, semanas buenas, o quizás incluso meses buenos. Pero nada de eso es suficiente porque soy imperfecto. El único perfecto es Cristo. Por lo tanto, yo debo aferrarme a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Puedo acercarme a Dios y tomar la cena del Señor cuando yo me he aferrado a Cristo Jesús. Esa justicia de Cristo Jesús que ha sido imputada en mi vida, que ha sido imputada en su vida, y entonces nosotros nos podemos presentar delante de Dios como redimidos, como sus hijos, como dignos de participar. Amén. Puedo acercarme a Dios. Puedo hacerlo de esa manera. Esto debería a mí humillarme, quitar todo orgullo de mí y darme cuenta que solamente en Jesús puedo ser digno delante de Dios. Solamente así me puedo acercar. Debo confesar también mis pecados específicos como lo hacía el apóstol Pablo en Corintios. Yo creo que leamos ahí 1 Corintios donde estamos. 1 Corintios capítulo 11 versículo 18 dice, pues en primer lugar
cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Eso es lo que dice Pablo. Y en parte lo creo. Entonces nosotros, hermanos, debemos reconocer esos pecados, y yo digo que deben ser específicos esos pecados. Decirle, Señor, perdóname ¿por qué? ¿Qué hizo hoy? Perdóname, Señor, porque yo me he portado mal. Usted puede poner ejemplos. El apóstol Pablo está diciendo aquí, por esos pecados. Oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso, dice el versículo 19, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Escuchó cómo dice, verdad? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Eso estaban haciendo los de Corinto. Porque dice el 22, pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Sigue diciendo, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Vemos esto, hermano? Que estos se reunían, algunos para jactarse, ¿no? Porque tenían, y compartían algunas cosas con otros, pero para el que no tenía, no compartían con ellos. Hacían acepción de personas. Tenían pleitos, disensiones, divisiones, y en parte dice Pablo que eso es bueno. ¿Por qué es bueno, no? ¿Por qué es bueno? Porque ella está diciendo que es la única manera que se descubre quiénes son los aprobados, quiénes son los verdaderos. Amén. Entonces, esto implica que la cena del Señor debe ser un momento de reflexión, una autoevaluación. De esta manera reconocemos la gravedad de nuestros pecados y los confesamos a Él. Y le pedimos que la sangre de Cristo también nos limpie. La sangre de Cristo es la única que nos puede limpiar de todos nuestros pecados. Y entonces la manera de comer y beber, ¿cómo debería ser? Para hacerlo de una manera digna, ¿no? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Miremos, a pesar de que fallé, y por supuesto, esto no tiene que ser una práctica en el cristiano, ¿no? Porque hay unos que se aferran a aquel texto de 1 Juan que dice, bueno, si has cometido pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. No, hermano, muchos usan eso como excusa. Pecan y pecan y pecan y dicen, ¿cómo tengo un Dios, un Cristo como abogado y me perdona? No, hermano, ese no debería ser el concepto de un verdadero cristiano. Ahora, si nosotros le fallamos porque tenemos esa naturaleza caída y le fallamos a Dios, entonces nosotros lo que tenemos que hacer para participar de la cena del Señor de una manera digna, dignamente, es reconocer que en Cristo está esa dignidad. Dios, aleluya. La maravillosa obra de Cristo nos hace dignos delante de Dios. Por lo tanto, cuando vayas a tomar la cena del Señor, evalúa tu vida. No para ver si tienes méritos propios. No para eso. Sino, evalúala para reconocer tu indignidad. Aleluya. Para reconocer tus pecados, para confesar tus pecados y confiar plenamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La cena del Señor no tiene como propósito imponer culpa sobre los hermanos. ¿Usted sabía eso? Porque a veces nos sentimos como que, ay Señor, no voy a participar porque yo he pecado. No, la cena del Señor no tiene ese propósito. La cena del Señor no tiene esa intención de imponer culpa sobre nosotros, sino dirigir nuestra atención
a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria a Jesús. Ese es el propósito de la cena del Señor. Ahora, nosotros participamos de la cena del Señor para que tengamos en mente que nosotros, bueno, en primer lugar, que no somos dignos, pero que tengamos en mente que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue tan grande que me ha hecho digno a mí para poder participar de ella. Señor, gloria a Dios. Qué maravillosa gracia. Sí, amén, Qué amén. maravillosa misericordia. Amén, gloria a Jesús. Eso es maravilloso. Por lo tanto, yo debo decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Dice en el versículo que leíamos, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hermanos, Cristo Jesús ha sido nuestra Pascua. Los israelitas, usted sabe qué significa la Pascua. Usted y yo sabemos qué representa la Pascua, ¿no? ¿Qué significa, no? La Pascua representa o recordaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y el apóstol Pablo, vamos al versículo, 1 Corintios 5. La Pascua representaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de su esclavitud. Ahora eran libres. Y mataban un cordero donde eso representaba y les hacía recordar la liberación y la protección de los primogénitos. Ahora bien, Cristo ha sido nuestra Pascua y Cristo representa nuestra liberación de nuestros pecados. Lea 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpiados pues, está conmigo, limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Hermano, detengámonos ahí. Usted debe limpiarse porque ahora la vieja levadura ya quedó atrás. El mismo apóstol Pablo dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo está diciendo aquí, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, pues, nueva masa, sin la levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua, hermano? Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra Pascua. Y Él ha liberado a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Él nos dio libertad. Gracias, Jesús. Él nos dio libertad. Gracias. Por lo tanto, hoy podemos venir confiadamente delante de su presencia y participar de esta ordenanza que Jesús dio y participar del cuerpo y de la sangre, que son los símbolos que hoy tenemos en el día de hoy, para que nosotros recordemos la sangre derramada en la cruz del Calvario. Yo sé que a veces no nos emociona esto. Gloria a Dios. Lo vale Cristo. Si tú estás aquí, en este preciso momento, sentado en esa silla, es por esa sangre que virtió en el Calvario. Por esa sangre que se derramó en el Calvario. Gloria a Dios. Fue un torrente. Y Cristo Jesús lo hizo. Gloria a Jesús. Yo quiero que te pongas en pie en esta tarde. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Y nada más dile, Señor, gracias por tu sangre vertida en el Calvario. Si usted no se ha dado cuenta, fuimos nosotros que clavamos a Jesús en la cruz. Nuestro pecado clavó a Jesús en la cruz. Tu pecado y el mío. Isaías capítulo 53 leíamos que Él fue herido por nuestra